Todos tenemos nuestra Dalila. ¿Te parece muy extraño este título para una reflexión? ¿Verdad? Pero tiene una explicación espiritual que me ministró muchísimo y me gustaría compartirla contigo si me lo permites. Antes de eso, primero debo contarte quién es Sansón y aspectos importantes de su vida para que entiendas por qué todos tenemos nuestra Dalila. Y aquí vamos. Hace unos días escuché a un gran maestro y pastor hablar sobre la historia de Sansón, juez de Israel durante 20 años, ungido de Dios desde el vientre de su madre con voto nazareo. Esto quiere decir que no podía pasar navaja por su cabeza, no podía beber vino, ni sidra, ni comer nada impuro. Él fue dotado por el cielo con una extraordinaria fuerza que provenía del Espíritu del Señor, a tal punto que podía despedazar a un león con sus manos. Imagínense, señores. Y para colocarle la cereza al pastel, Sansón era un hombre con un llamado específico, poderoso y glorioso. Empezar la obra de liberar a los hebreos del yugo que por 40 años los filisteos habían tenido sobre Israel. Jueces capítulo 13 y 14. El caso es que durante su exposición, el maestro profundizaba en el carácter de este héroe hebreo poco común y cómo, a pesar de la unción que portaba, fue dominado, sometido, seducido progresivamente por su concupiscencia, que lo condujo a pecar contra Dios. Y es que Sansón tenía una peligrosa y constante inclinación por las mujeres filisteas, tanto que fue a parar a los brazos de Dalila, nativa del valle de Sorek. Es oportuno resaltar que Dalila es un nombre femenino que deriva de la palabra en hebreo Dlah. Me disculpan mi pronunciación del hebreo, por favor. En fin, es que esa palabra quiere decir deseo. En la costumbre hebrea, los nombres estaban estrechamente relacionados con la identidad o el destino de quien lo portaba. Pero antes de entrar en aguas profundas, permítanme abrir un paréntesis necesario, como siempre les digo, esta vez para explicar el término concupiscencia, que es muy importante en esta reflexión. Ok, concupiscencia, bíblicamente hablando, se refiere al deseo desenfrenado por obtener cosas y placeres terrenales. La concupiscencia es la plataforma sobre la cual desfilan las tentaciones de Satanás, con el propósito de hacernos caer y destruirnos, degradarnos espiritualmente y romper nuestra comunión con Dios al materializar el pecado. La tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. En Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pueden profundizar con versículos bíblicos como Romanos 1:24 y Primera de Pedro 4:3. Otro concepto que utilizaremos en esta reflexión es la iniquidad, que significa lo torcido, lo que se opone a la justicia de Dios. Es la semilla del mal que hay en todos nosotros, la sustancia que corrompe nuestro espíritu y que hace división entre Dios y nosotros. Isaías 59:2. Así como tenemos un ADN, por medio del cual recibimos la información genética de nuestra ascendencia, que determina nuestra apariencia física, habilidades, facetas de nuestra personalidad, predisposiciones a ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. De la misma manera, en el plano espiritual tenemos una genética y un ADN por donde la iniquidad de una generación son heredadas a la siguiente en el momento de su concepción y que dan como fruto el pecado. Éxodo 20, capítulo 5. Para que puedan entender mejor cómo es que coexisten la iniquidad, la concupiscencia y el pecado, les voy a poner un ejemplo. Muchos entendidos han citado que la iniquidad es como la semilla de un árbol, las raíces de un árbol, la concupiscencia como su tronco y el pecado sus frutos visibles. Las raíces de este árbol espiritual no siempre son visibles en su totalidad porque están en las profundidades, pero ciertamente afirman al pecador en el suelo de la perdición.
Cierro paréntesis. Ahora sí, volviendo a Dalila. En esta reflexión titulada Todos tenemos nuestra Dalila, ella tipifica el pecado fruto de la concupiscencia de Sansón. Dalila fue la materialización de la caída de Sansón, el punto de quiebre de su vida espiritual. No sabemos si en la ascendencia de Sansón había promiscuidad o no. Lo que sí sabemos es que fue dominado por sus iniquidades y concupiscencias, y veremos en qué se relaciona esto con nosotros más adelante. El punto es ahora que después de 3 intentos fallidos de entregar a Sansón a los filisteos, Dalila lo importunaba todos los días para que él le revelara el secreto de su fuerza. Tan persistente fue la mujer que la palabra dice que el ánimo de Sansón decayó y que casi se murió de la angustia. Así que le abrió su corazón y le contó la verdad. Jueces 16:16. Cuando le cortaron las 7 trenzas de su cabeza, símbolo físico de su consagración al Señor, algo se rompió. Fue la gota que derramó el vaso. Sansón había cometido muchas faltas y violaciones a su voto nazareo, en torno a su pureza, su yugo desigual, tocar cosas inmundas hasta el punto en que cambió su relación y dependencia a Dios por su convivencia con Dalila. Digo esto porque la Biblia no registra que Sansón orara al Señor, le consultara qué debía hacer con respecto a su relación con Dalila. Es decir, no había una intimidad con Dios en ese momento. Y ahora, en Jueces 16:20, tenemos a Sansón, dormido en el regazo de Dalila. Él despierta de su sueño ante la hipócrita voz de alerta de un ataque en su contra, pensando que podía escapar triunfante como las otras veces, confiando en su propia fuerza. Pero sucede y acontece que él no se percató de que el Señor se había apartado de él. Su fuerza estaba radicada en el Señor. Y al conocer la historia de Sansón, cómo fue apartado desde el vientre de su madre, y contrastarlo con los hechos que acabamos de relatar, muchos nos preguntamos cómo fue que alguien con tanta unción, con tantos dones del cielo, le pudo haber acontecido algo así. ¿Cómo fue que él llegó al punto de que el Señor se apartó de él y él ni siquiera se dio cuenta? Es más, muchos hemos juzgado a Sansón al leer esta historia. Yo confieso que cuando era niña, de algunos 9 años, hace mucho tiempo atrás, más del que quisiera aceptar, conocí la historia de Sansón a través de unos muñequitos de la Biblia llamados Superlibro, que transmitían por televisión abierta cada Semana Santa en República Dominicana. Y yo decía desde mi desconocimiento, pero qué tonto es este Sansón, que no pudo darse cuenta de las jugarretas de Dalila. Para mí era tan obvio lo que él tenía que hacer y lo que no hizo. Y aun cuando crecí y no era cristiana, me mantuve pensando lo mismo. Pero ciertamente no me daba cuenta que yo también tenía una Dalila así como Sansón, que yo tenía más en común con Sansón de lo que pensaba. Así como cualquier ser humano que haya existido en el pasado, que existe en el presente o que vaya a nacer en el futuro. ¿Cómo así?, dirán ustedes. Recuerden que al principio dijimos que ella, Dalila, tipifica el pecado fruto de la concupiscencia de Sansón. Asimismo, todos nosotros tenemos pecados, fruto de nuestras concupiscencias. Todos hemos transgredido la ley de Dios, sus mandamientos. Es más, en muchos casos, estas violaciones a la cultura del cielo se han arraigado tanto en nuestros corazones, han tomado tanta fuerza en nosotros, que se han vuelto una práctica descarada y secreta. O quizás todo lo contrario, una rebelión abierta, una Dalila satisfactoria acorde a nuestras concupiscencias, como lo era ella para Sansón. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Porque esto es una analogía.
El punto es, señores, esto no es un argumento para justificar el accionar de Sansón. No es una defensa, todo lo contrario. Más bien, Sansón es un ejemplo de lo que nos acontece a todos cuando nos vamos quedando ciegos espiritualmente hablando. Es una evidencia contundente de que nuestro llamado y la unción que nos fue dada por el cielo no sirve de nada cuando le damos terreno fértil a la tentación. Y ustedes dirán, ¿qué terreno fértil? En el terreno fértil donde la tentación se materializa en pecado. El llamado es lesionado terriblemente cuando no podemos identificar la raíz de nuestras concupiscencias que se encuentran en la iniquidad que todos portamos. Muchos de nosotros hemos actuado como Sansón, de alguna manera, en algún momento, cuando nos hemos dejado llevar por nuestras concupiscencias, pisando y echando por el suelo lo que Dios nos ha dado por ir detrás de nuestra Dalila. Eso es lo triste, pero hay que aceptarlo para poder superarlo. Fijémonos en algo. La Biblia no esconde los errores de los hombres y mujeres de Dios. Todo lo contrario, los expone a la luz. ¿Y para qué? Para la edificación de la iglesia. Pensemos en esto. Si algunos discípulos que estuvieron cara a cara con Jesús fueron derribados al ceder a sus concupiscencias, fueron tentados conforme a sus concupiscencias, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros si a veces apenas leemos la Biblia? Si nos amparamos en nuestra propia sabiduría y no en la del Espíritu Santo de Dios que escudriña nuestros corazones. Si no nos molestamos en ir a la raíz del asunto. En Mateo 26:41, cuando digo Mateo 26:41, me estoy refiriendo a Mateo capítulo 26, versículo 41, dicho de una forma más rápida. Ok. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y quién fue que dijo eso? Jesús. ¿Y a quién se lo dijo? A sus apóstoles. Entonces, volviendo al punto que les comentaba de que yo juzgaba a Sansón, eso me puso a pensar que así como yo, muchos cristianos en ocasiones hemos juzgado con un aire secreto de superioridad, no solo a Sansón, sino a hermanos de la iglesia y a personas que conocemos que no han aceptado al Señor, sin tomar en cuenta nuestras propias faltas. Evaluamos situaciones bajo falsa humildad y ofrecemos consejos de cosas que muchas veces ni siquiera nosotros hemos superado. Es más, criticamos a otros con preocupación santa. ¿Saben lo que quiero decir? En base a sus concupiscencias y pecados visibles a nuestros ojos. ¿Pero qué hay sobre nosotros? ¿Nos hemos ocupado de nuestra Dalila? ¿Nos estamos cuidando espiritualmente de no llegar al punto de que el Señor se aparte de nosotros como lo hizo con Sansón? ¿Estamos valorando el pacto, la relación y el futuro que tenemos en el propósito eterno de Dios? En Mateo 7, versículos del 1 al 3, dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Antes de todo, permítanme aclarar que este versículo no significa promover una cultura de aceptación del pecado dentro o fuera de la iglesia, porque eso no es bíblico. No se trata de ser condescendientes con la práctica del pecado, porque como yo también peco, entonces pequemos entre todos. No es eso lo que quiero decir, ni es eso de lo que se trata este versículo.
Cuando vayamos a juzgar, a discernir, a establecer algo que está bien o que está mal a la luz de la palabra, no podemos hacerlo sin misericordia, sin piedad por el hermano, sino con discernimiento espiritual para edificación del hermano. ¿Me entienden la diferencia? No debemos creernos superiores a otros solo porque pecamos diferente o porque nadie tenga conocimiento de nuestras iniquidades secretas. Antes de emitir un juicio sobre los demás, debemos autoanalizarnos a la luz de la palabra y revisar si por si acaso tenemos una Dalila vestida de otra forma, amenazando nuestra vida de adoración y temor a Dios. Entonces, después de haber analizado todo esto, podemos llegar a la conclusión que es indispensable que nosotros podamos conocer la raíz del mal, que podamos identificar nuestras iniquidades y nuestras concupiscencias personales para poder hacerles frente. ¿Cómo podemos hacer eso? Antes de decirle los pasos, debemos tener en cuenta dos cosas elementales. Debemos combatir desde la fe de que no es imposible ser libres de la iniquidad y de la concupiscencia porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Debemos combatir haciendo uso de armas espirituales. La palabra dice que las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Para qué? Para destruir las fortalezas del enemigo. 2 Corintios 10:4. Número 1. Partiendo de que ya eres cristiano, es decir, que has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, póstrate ante Dios para presentar tu vida. Si no eres cristiano, primero debes aceptar al Señor. Número 2. Pedirle a Dios revelación, pedirle discernimiento de todas aquellas iniquidades y concupiscencias de las que nosotros no somos conscientes. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que pensamos que no están mal, pero que en realidad cuando profundizamos tienen una raíz que el Señor aborrece. Número 3. Con esa revelación que ya el Señor nos dio, meditar en nuestras iniquidades y cómo se relacionan con los pecados que cometemos a diario. Número 4. Hacer memoria del comportamiento de las personas que componen nuestro árbol genealógico, de las personas que nos antecedieron en la familia. Por ejemplo, si mi bisabuela era envidiosa, se movía por la envidia, pero luego se convirtió al cristianismo, sin embargo, jamás reconoció esa iniquidad en su corazón. Por un tema de orgullo, de desconocimiento, nunca se arrepintió de esto puntualmente. Nunca reconoció que esta acción específica no era de Dios. Ni ninguno de su descendencia se enteró ni cortó con esto. Eso puede afectar mi herencia genética espiritual y alcanzarme desde mi concepción a través de mi madre o de mi padre. Entonces, si yo en el presente no estoy consciente de esta historia, no estoy consciente de esta predisposición espiritual genética a la envidia, ¿cómo la puedo combatir? Si me conformo con la punta del iceberg, jamás podré saber su dimensión. Si no desciendo a aguas profundas para poder ver su tamaño. Y ustedes dirán, pero ¿cómo yo me voy a enterar de las iniquidades de mi familia? Hay una respuesta para eso. El Espíritu Santo, que en intimidad revela, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que habita en todo tiempo. Señores, esto no es un juego. Por esa herencia espiritual maligna y desatendida vemos patrones repetitivos por generaciones y generaciones en una familia
que todos sufren de una misma enfermedad, todos tienen tendencia al alcohol o a la prostitución o a la promiscuidad, a la infidelidad, al robo, a la ambición desmedida, al homicidio, al abuso sexual, entre muchas otras cosas más que pudiéramos mencionar. Así que hay que poner atención a esto y conocer la raíz del asunto. Señores, yo tengo un disclaimer antes de continuar. Lo que les dije de mi bisabuela es solo un ejemplo hipotético para que puedan comprender lo que les voy a explicar ahora en el punto número 4. Para que mami no diga que yo dije que mi bisabuela era envidiosa. No, no es cierto. Es solo un ejemplo. Señores, fuera de relajo. Nosotros tenemos que llamarle a cada iniquidad por su nombre y reconocerlas delante de Dios, es decir, confesarlas. Nehemías 9:2 dice: y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Pero ¿cómo tú confiesas algo que tú no reconoces y que tú ni siquiera sabes cómo se llama? ¿Entienden el punto? Ok, número 5. Desligándonos espiritualmente de nuestra ascendencia que no es cristiana. Renunciando a toda iniquidad voluntaria, toda iniquidad consciente, toda iniquidad inconsciente presente en nuestra familia y en nuestras vidas. Pedir perdón de todo corazón y comprometernos a combatirlas con la palabra de Dios. David en el Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, miren que llevamos un recorrido. Pedimos revelación a Dios. Meditamos en esa revelación. Hicimos memoria del comportamiento de nuestra familia. Entonces, ya con todo ese conocimiento, ¿qué fue lo que hice? Llamar a la iniquidad por su nombre y reconocerla delante de Dios. Me desligo espiritualmente a eso, renuncio a todo eso y pido perdón por todo eso. Entonces, luego va el paso número 6. Orar y ayunar bajo este propósito, el tiempo que Dios proponga en el corazón. Porque la misma palabra dice que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Estamos buscando la sanación de esto y Dios lo puede hacer. Número 7. Apartarnos del mal y de toda inclinación al pecado. Aunque Dios nos haya liberado, no podemos coquetear con el pecado y con la tentación como si eso fuera un deporte, porque Satanás siempre anda buscando a quién hacer tropezar. Siempre anda navegando en nuestra concupiscencia para en base a ella tentarnos. Señores, no olvidemos que en Isaías 59:2 dice algo muy delicado. Escuchen, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro. ¿A quién? A Dios. ¿De quién? De nosotros, para no escucharnos. Algo importante, cuando nosotros hemos crecido espiritualmente hablando, cuando nosotros sabemos identificar esas tentaciones de Satanás y declinarlas, porque ya nosotros estamos conscientes de nuestra concupiscencia, ya se la hemos entregado a Dios para que nos sane. Dios ya nos ha liberado de iniquidades que operaban en nuestra vida como carta abierta, como autorización legal al maligno para traer maldición y todo tipo de patrones perversos de conducta. Entonces, hemos pasado a otro nivel. Hemos vencido en Dios nuestra Dalila. Eso no significa que no vamos a pecar más, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no vamos a hacer del pecado una práctica descarada. El fin es que cuando nosotros tenemos un testimonio como este,
está calificado por el cielo para ser de edificación a otros que están luchando con las mismas iniquidades y concupiscencias y decirles, si Dios me sanó a mí, también te puede sanar a ti. Otra cosa, si vamos a confrontar a alguien, porque hemos discernido en el espíritu hacerlo, debemos corregir de la manera correcta. ¿Cómo? En el amor de Cristo, con discreción, de forma respetuosa, humilde y lo más importante de todo, a la luz de la palabra. Ustedes me dirán, bueno, yo no sé confrontar de esa manera. ¿Cómo podemos confrontar de una forma efectiva y correcta a alguien que esté cayendo en tentaciones fruto de sus concupiscencias e iniquidades? Ok, primero, tomemos en cuenta lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículos del 1 al 2. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su enojo. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Segundo, debemos tener la autoridad para confrontar esa situación pecaminosa. No podemos corregir a alguien si estamos haciendo lo mismo que esa persona. Si alguien está fornicando, no puede ser corregido por alguien que sea promiscuo. La razón es simple. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿No caerán los dos en el hoyo? Lucas 6:39. Tercero, debemos asegurarnos bien de que este asunto merece una confrontación. Estar documentados del hecho. Cuarto, la confrontación directa, es decir, con nombre y apellido, debe ser hecha en privado, porque el propósito no es avergonzar a nadie, sino edificarlo. Quinto, se debe empezar por los aspectos positivos de la persona, para que el confrontado entienda que no es una acusación, que más bien es una conversación para ayudar. Sexto, se debe manifestar la disposición de ayudar. Por ejemplo, el que confronta puede sumarse al confrontado en propósito de ayuno y oración por causa de esa situación. La palabra dice en Mateo 18:19, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Séptimo, seguimiento y discreción. Divulgar lo conversado en una confrontación es una falta de amor al prójimo, a menos de que el confrontado, esté en peligro porque quiera atentar contra su vida y se necesita un soporte adicional o alguna otra causa mayor que no haya mencionado. Lo más importante de todo, recuerden que ninguna confrontación es efectiva si no se hace a la luz de la palabra, porque esto no es un asunto de criterios personales, sino lo que Dios establece como correcto, bueno y válido. En conclusión, todos tenemos iniquidades y concupiscencias. Todos tenemos una Dalila que puede lacerar nuestra comunicación con Dios. Identifiquemos lo que está afectando nuestra santidad y nuestra vida espiritual, vigilando sigilosa y conscientemente nuestros pensamientos, anhelos, palabras, sentimientos y comportamientos. Humillémonos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para ser fortalecidos en todo tiempo y así resistir la tentación. Escuchemos la voz del Espíritu Santo en lo secreto y Él nos revelará el verdadero origen de lo que sacude nuestra familia a través de la semilla maligna que representa la iniquidad. Arrepintámonos de nuestras concupiscencias y pecados y así alcanzar la liberación de condiciones e inclinaciones que nos mantienen fuera del propósito de Dios y que nos desplazan de la posición donde ya Dios nos había colocado, como le pasó a Sansón. No manchemos nuestras vestiduras eternas. No dejemos que iniquidades y concupiscencias orquestadas por Satanás nos lleven por caminos
amplios, adornados de placeres que en realidad nos conducen a vacíos existenciales y a una vida sin Dios. No podremos disfrutar de las promesas condicionales del Señor si vivimos una vida en iniquidad y de acuerdo con nuestras concupiscencias. Jamás olvidemos nuestro llamado a la santidad, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pero lo más importante, jamás olvidemos que nacimos de nuevo para vivir en Él, por Él y para Él. Gloria al que vive y reina para siempre. Bendiciones.